Bien, la segunda de las charlas es sobre la adenomiosis, actualización de la evidencia diagnóstica en la actualidad. Bueno, para entender bien la adenomiosis, pues también tenemos que conocer cuáles son los hallazgos normales del útero. El útero habitualmente está en una posición en anteversión, pero puede estar en una posición indiferente y en retroversión. Es importante reconocer las dimensiones, saber que el contorno es regular, que las paredes miometriales son simétricas y que en general la ecogenicidad miometrial se considera que suele ser de aspecto homogéneo. En ovíparas, el útero suele ser de tamaño máximo alrededor de los 40 años, alcanzando los 8 centímetros en el diámetro longitudinal, aproximadamente los 4 centímetros y medio en el diámetro transverso y aproximadamente los 3 centímetros y medio en el diámetro anteroposterior. En nulíparas esto cambia porque aquí el tamaño longitudinal suele ser algo mayor, también algo mayor el diámetro transverso y el diámetro anteroposterior. Por lo tanto, es esperable que una nulípara pues, tenga unas dimensiones como de aproximadamente 1 centímetro más, en las multíparas 1 centímetro más que en las nulíparas. Como digo, la imagen característica es la de un útero normal, es un contorno regular, la interfase endometrial bastante bien definida y una ecogenicidad homogénea en todas sus paredes. ¿Cuáles son los hallazgos característicos de la adenomiosis? Pues varios, algunos de ellos muy sospechosos, muy sugestivos. En primer lugar, el útero, la asimetría de paredes, miometrio anterior, miometrio posterior, una evidente asimetría de paredes. Segundo, el útero globuloso. Este aspecto también es bastante típico de estas lesiones, de esta endometriosis. Las sombras en abanico, como ven ustedes aquí, otra imagen muy característica de la sombra en abanico. Pequeñas áreas císticas, algunas de ellas de borde hiperefligente, como vemos acá. Áreas císticas miometriales, como ven ustedes aquí. Fíjense esta lesión. De hecho, si uno aquí quisiera saber dónde empieza el endometrio, dónde acaba el mismo, pues es complicado. Estas áreas císticas a veces tienen contenido, unas veces tienen anillo ecogénico, otras veces no, pues puede ser que típico de una endometriosis. Esta lesión que se ve aquí podría correr que es una lesión mal definida, como vemos acá en cara anterior, eso podría corresponder a lo que se llama un adenomioma, que es una manera a la que se viene a llamar a un foco adenomiótico más o menos contenido dentro del miometrio, que suele ser de bordes más imprecisos que los propios fibromas o miomas uterinos, pero que también van a aparecer en la adenomiosis. Y que en realidad cuando hablamos de este tipo de lesiones o de este tipo de lesiones ecogénicas como vemos aquí, pues es cuando se habla de adenomiosis focal, estos focos ecogénicos. Aquí tenemos otro adenomioma, ¿vale? Pues esto sería adenomiosis focal acá. Esto de aquí y esto de acá, un adenomioma de congenicidad heterogénea, sombras tangenciales, mientras que esto de aquí sería más bien una adenomiosis difusa, junto con las imágenes que hemos visto con anterioridad. La sombra en abanico, como digo, esto sería también típico de una adenomiosis difusa, áreas ecogénicas en el espesor del miometrio, asimetría miometrial, ecogenicidad heterogénea, y aquí otro adenomioma. Ya ven ustedes aquí como pues la lesión está mal definida, algún contenido quístico en su interior, y esto es lo que se llamaría adenomiosis focal. A veces hay focos adenomióticos que rompen la interfase endometrial, como este caso de aquí, o la asimetría de las paredes puede que no esté solamente en el plano anterior o en el plano sagital anterior y posterior, sino que también puede haber asimetrías de las paredes laterales, como ven ustedes aquí como a bomba, una lesión que no está nada bien definida y que correspondía a un foco adenomiótico. Y en la imagen 3D, en el plano coronal, utilizando lo que se llama VCI,
ahí pues vemos como el grosor de la zona de unión, de la zona de unión endometrial, pues si es muy grueso, más de 8 milímetros, como veremos ahora, es sugestivo. Si la diferencia entre el punto más fino y el punto más grueso de esta zona de unión es mayor a los 4 milímetros, también se considera sospechosa. Y sobre todo ven ustedes aquí estas digitaciones, esta irregularidad, interrupción de la unión endometrial, que también es muy sugestiva de adenomiosis. Aquí está muy bien definida en este canto uterino, aquí no. Esto sería, por lo tanto, sugestivo de adenomiosis. Esas son las características más típicas de la adenomiosis. Otro dato sugestivo de adenomiosis es lo que se llama el signo de la interrogante, como este que ven ustedes aquí, ¿vale? Y que se produce como consecuencia de una retroversión forzada del fondo uterino y cara posterior, muchas veces porque hay endometriosis pélvica profunda intestinal que fija el recto sigma a este útero y fuerza su retroversión, y intentando sin embargo el fondo uterino recomponer, y genera esta imagen tan característica del signo del interrogante. Hay una serie prospectiva publicada muy recientemente de 78 pacientes que indican que el signo del interrogante, como ven ustedes aquí, pues tiene una pobre sensibilidad porque no se da con mucha frecuencia, pero tiene una muy buena especificidad y un muy buen valor predictivo positivo, como ven ustedes en este. Por lo tanto, esto es interesante. Bien, desde el punto de vista diagnóstico, el grupo MUSA, Morphological Ultrasound Assessment of the Uterus, pues estableció cuáles eran las características típicas de una adenomiosis para diferenciarlas del fibroma típico. Y en general, si ustedes ven esta tabla, aunque esté en inglés, seguro que la pueden leer perfectamente, lo que diferencia un tipo de lesión, el fibroma, el mioma, de la adenomiosis, básicamente está en que estas lesiones suelen estar bien definidas y estas lesiones suelen estar mal definidas. Mal definidas. Que la lesión, el flujo suele ser translesional en el caso de la adenomiosis, y que en el caso de los miomas circunferencial. Y que la zona de unión no suele estar alterada, o como mucho puede estar interrumpida si es un mioma del tipo 1 o 3 en el de la FIGO, mientras que es bastante más frecuente o común la interrupción o la irregularidad de esta zona de la unión mioendometrial. Por lo tanto, lesiones mal definidas, heterogéneas, sin sombras, con flujo translesional y con interrupción de la interfase mioendometrial, eso es una adenomiosis muy prevalente. De hecho, hay estudios que indican que existe una correlación entre la presencia de adenomiosis y la severidad de una dismenorrea. Las pacientes con dismenorrea severa, con mucha más frecuencia, van a sufrir de adenomiosis que las que no tienen esa dismenorrea severa. Por lo tanto, una mujer con dismenorrea severa debe de ser evaluada para descartar la existencia de una adenomiosis. Estos signos que hemos dicho antes son muy reproducibles, pues algunos sí y otros no. En general, podríamos decir que, teniendo en cuenta que para emitir el diagnóstico de adenomiosis, la existencia de al menos 2 de los diferentes criterios que hemos mencionado antes, entre examinadores expertos, que es lo que se hizo en este estudio, el índice de concordancia es muy elevado, entre el 80 y el 95%, vamos a decir. Por lo tanto, para decir que hay adenomiosis, no para identificar cada característica, sino yo veo 2, a lo mejor hay otro autor que ve ese, pero ve otro distinto que el primero, pero sigue diciendo que hay 2 signos de endometriosis o sugestivos de endometriosis, de adenomiosis. Pues la existencia de 2 signos o más, independientemente de cuáles sean los observados por distintos examinadores, lo que sí que es cierto es que coinciden en decir que hay una adenomiosis, porque ven que cada uno de ellos ve al menos 2 signos en la ecografía. Y esto, como digo, entre expertos es muy bueno. Sin embargo, este
esta reproducibilidad entre un examinador experto y un examinador no experto ya no es tan buena. Y de hecho, cuando uno analiza los diferentes criterios de adenomiosis, la reproducibilidad no es tan buena. En el otro estudio también pasó lo mismo. Heterogeneidad sí o no, áreas quísticas sí o no, asimetría de paredes sí o no, focos islotes ecogénicos sí o no, adenomioma sí o no, sombras en abanico sí o no. Pues igual no coincide tanto, pero sí que los examinadores son capaces de identificar al menos dos características y emitir el juicio de que hay una adenomiosis. En eso sí que coinciden, cuando son expertos. Cuando no son expertos, no. Ya ven ustedes aquí que el porcentaje de concordancia entre los examinadores expertos y no expertos pues es relativamente pobre, especialmente para exigir la presencia de más de dos características. Por lo tanto, se requiere una experiencia y por lo tanto una curva de aprendizaje que no está bien evaluada en el caso de la endometriosis. ¿Cuántos úteros con y sin adenomiosis debería de ver un examinador para alcanzar la competencia y tener rendimiento diagnóstico, del cual ahora hablaremos? También hay datos bastante controvertidos respecto a la reproducibilidad de las mediciones del espesor de la pared de la zona de unión. No lo pongo en la diapositiva, pero sí que hay estudios que cuando dos examinadores expertos miden el grosor de la pared de la zona de unión en las distintas paredes del útero, la reproducibilidad es aceptable. Sin embargo, cuando la medición la hace un experto y un no experto, esa reproducibilidad ya no es tan buena. Ya vemos que el índice de correlación intraclase suele ser bastante pobre para la medición de la zona de unión, del grosor de la zona de unión, utilizando ecografía 3D. Por lo tanto, como digamos, en apoyo a lo que antes he mencionado, pues se requiere tener un cierto grado de experiencia para que los hallazgos que nosotros vamos a reportar sean considerados reproducibles. Un aspecto novedoso de la endometriosis es los intentos que se están haciendo por clasificar ecográficamente la adenomiosis. Y una de las primeras propuestas viene de un grupo italiano, se publicó en el año 2018 y habla de, según los hallazgos, pues un sistema de puntuación. Y aquí vemos como hay cinco parámetros de cómo es adenomiosis difusa, una lesión difusa dentro del miometrio con engrosamiento de las paredes uterinas con asimetría, alteración de la zona de unión, lesiones focales hacia la parte externa del miometrio, hacia la parte interna del miometrio, la presencia del ombligo. No voy a explicarla con todo detalle, yo creo que esto es lo suyo, es que ustedes tomen la referencia y luego la vean, pero lo que sí que ven es que dependiendo de los hallazgos que se vean, en la zona interna, la zona externa y la presencia o no de adenomioma, según tamaño y número, pues van asignando una puntuación. Y a partir de una puntuación se va a considerar la posibilidad de que la endometriosis sea leve, sea moderada o sea severa. Menos de 3 puntos es leve, entre 4 y 7 es moderada y más de 7 es severa. Y esto es lo que tenemos aquí. Y cuando diferentes examinadores tratan de clasificar el grado de adenomiosis que existe en función de este sistema de puntuación, pues se ve que la concordancia es bastante buena cuando los examinadores son expertos, pero cuando los examinadores son expertos con una concordancia que supera el 95%, el 95% y el 100% para clasificar. Por lo tanto, esto es muy interesante. Se ha evaluado si esta clasificación, o sea, este mismo grupo ha hecho un estudio en donde, tomando en cuenta esta clasificación y este sistema de estimar
calcular la severidad de la adenomiosis aplicando este sistema de puntuación si eso tuviera correlación con la severidad de los síntomas. Y la sorpresa ha sido que no, que la severidad, digamos, clasificada ecográficamente no tiene un buen correlato con la sintomatología de la paciente, salvo el hecho de que cuando hay una afectación importante en la parte externa del miometrio, pues hay un mayor sangrado menstrual, pero para síntomas de dolor pues no había una buena correlación. No deja de ser un poquito sorprendente, es decir, la idea es muy buena, se clasifica la severidad, pero eso no parece ser tener una correlación con la clínica, lo cual pues hace plantear un poco si eso tiene algún papel o no. Y no solamente no tiene una buena correlación con la clínica de dolor, sino que tampoco tiene una buena correlación con la existencia o no de un problema de infertilidad o con la existencia o no de un problema de abortos de repetición en estas pacientes. Por lo tanto, podemos usar un sistema de clasificación que indica la severidad del cuadro, ecográficamente hablando, pero eso no tiene luego un correlato bueno con la clínica. Por lo tanto, esta clasificación está un poco ahí en entredicho. Ya lo vemos aquí, 1 a 3 severa, 4 a 6 moderada, más de 7 severa, había dicho antes erróneo. Recuerden, de 1 a 3 puntos es leve, de 4 a 6 es moderada y más de 7 severa. Y al final esto no tiene un buen correlato con la clínica. Curiosamente, si se correlaciona con la edad, a mayor edad, mayor severidad, pero no un buen correlato con la clínica, que a fin de cuentas es lo importante. Y eso es lo que hace que esta clasificación probablemente no haya tenido una muy buena acogida. El grupo o parte de los miembros del grupo MUSA han planteado un sistema distinto, no solamente para clasificar, sino también para reportar los hallazgos de la endometriosis, en una serie de ítems en donde hablan de, en el caso de la adenomiosis, pues tratar de localizarla, si está afectando a la pared anterior, a la posterior, lateral derecha, izquierda, lateral derecha o fundus, habría que indicar en qué pared se ve, si es 1 a 1, si son 5 a 5. Y en segundo lugar, un punto que ellos llaman diferenciación, que lo que quieren es indicar si es focal o difusa, siguiendo los criterios que antes he mencionado, adenomioma, islote ecogénico es focal, mientras que si es sombra acústica, si es áreas en engrosamientos, asimetrías, pues habla más de difusa. Por lo tanto, poner si es focal o difusa, en qué pared es focal y en qué pared es difusa. Si se ve la adenomioma, por definición, como he dicho, es focal. Si tiene contenido quístico o no tiene contenido quístico, ¿vale? Tanto si es un endometrioma como si es áreas quísticas miometriales en el contexto de una adenomiosis difusa. Si está dentro del grosor de la pared uterina, en cualquiera de sus 5 paredes, vamos a decir así, la anterior, posterior, las 2 laterales y el fondo, pues habría que ver si está afectada la zona de la unión, es decir, el miometrio más interno, la zona subserosa, el miometrio más externo, o la zona del miometrio central. Y luego, un séptimo punto es indicar la extensión de la adenomiosis, que sería leve si afecta a menos del 25% de todo el miometrio, y esto se hace por interpretación puramente subjetiva. Moderada si es entre el 25 y el 50%, y severa si es más del 50%. Y esto, insisto, es una interpretación subjetiva. Y luego, allá donde veamos lesiones focales, pues medir el tamaño de la lesión. Por lo tanto, IOTA propone localización, qué pared está afectada, diferenciación, si es focal, difusa o mixta, porque puede que en una pared haya un adenomioma y en la otra zona pues haya una lesión difusa. Hemos visto antes algunos ejemplos en los vídeos que he puesto. El de adenomioma, por definición, se considera focal. Determinar si hay componente quístico o no, qué parte de la pared está afectada, la interna, la media o la externa, qué grado de afectación de todo el útero está afectado, y finalmente medir el tamaño de la lesión. Y este sería un ejemplo pues de cómo describir y reportar, ¿no? Pues un ejemplo sería aquí, el ejemplo 1, ¿hay adenomiosis? Sí. ¿Dónde está localizado? La pared anterior. ¿Afecta? ¿Es difusa? ¿Tiene componente quístico? ¿Está afectado el componente, el miometrio interno cerca de la zona
de unión mioendometrial, afecta a menos del 25%, el tamaño de la lesión es de 2 centímetros, por lo tanto aquí estamos en una lesión focal de tipo 1-2 con componente quístico en la pared anterior, de extensión leve y con un diámetro máximo de 2 centímetros. Y aquí tienen ustedes otros ejemplos, que esta clasificación es puramente descriptiva a la hora de hacer el reporte. A mí me parece muy interesante, es mucho más simple, no siendo simple del todo, las cosas como son, pero es más sencilla que la clasificación del grupo italiano, y lo único que no está validada prospectivamente ni hay estudios de correlación con la clínica que habría que hacer. Y una tercera clasificación, que en el fondo es muy parecida a la que acabo de describir, pues que es la clasificación propuesta por el profesor Basot, que habla de cinco tipos de adenomiosis distintas, como ven ustedes aquí, de afectación de la pared del miometrio interno, con áreas quísticas y con islotes ecogénicos, ya con asimetría de 2/3 o incluso de toda la pared, con el útero globuloso, lesión focal adenomiótica, lesión focal adenomiótica, hacia el interior o hacia el exterior, totalmente, en fin. Esta es otra clasificación que no está tampoco validada en la literatura y que yo al menos les traigo aquí para que ustedes tengan conocimiento, porque esto es lo más novedoso que hay en cuanto al intento o a la valoración ecográfica de la adenomiosis. Los datos, los hallazgos característicos están bastante bien conocidos, ahora hablaremos del rendimiento diagnóstico, pero lo más novedoso es el intento de clasificación de la severidad o del tipo de adenomiosis en función de los hallazgos que se encuentran. Y yendo específicamente al tema de el rendimiento diagnóstico, pues hay varios metaanálisis que publican en la literatura, que la sensibilidad pues ronda entre el 83 y el 84% y la especificidad entre el 64 y el 85, más cerca del 85 que del 64. Como ven ustedes aquí, no hay ni un solo parámetro que por sí solo tenga buena sensibilidad y buena especificidad. Eso implica que para conseguir la mayor especificidad posible, es decir, disminuir al máximo los falsos positivos y por lo tanto etiquetar a una mujer de que tiene una adenomiosis cuando a lo mejor no la tiene, el criterio que yo particularmente utilizo de exigir al menos 2 hallazgos ecográficos para dar el diagnóstico de adenomiosis, puesto que de esa manera voy a mejorar la especificidad del método. Comparada con la resonancia magnética, pues hay varios metaanálisis, les traigo este aquí de Champanería ya de hace una década, en la cual pues claramente demuestra cómo la ecografía tiene el mismo rendimiento diagnóstico que tiene la resonancia magnética, y por lo tanto con una buena ecografía es suficiente, no requeriríamos una resonancia magnética. Este otro metaanálisis más reciente viene a decir lo mismo, es decir, 10 años después, pues prácticamente la conclusión es la misma que hace 10 años, que la ecografía tiene el mismo rendimiento diagnóstico que la resonancia magnética, que la ecografía 3D mejora ligeramente el rendimiento diagnóstico precisamente porque mete con mayor claridad el análisis de la interfase mioendometrial, y es por lo tanto por lo que hoy día se considera que la ecografía 3D debería de ser una herramienta sistemáticamente a utilizar cuando sospechemos en la ecografía que pueda haber una adenomiosis, porque nos va a permitir ver mucho mejor la interfase mioendometrial, cosa que no se ve tan bien con la 2D, y que incluso la 3D es ligeramente mejor en términos de rendimiento diagnóstico que la resonancia magnética. De los parámetros que hemos analizado, pues ya ven ustedes que lo que les he dicho antes, no hay ningún parámetro que por sí solo funcione mejor que otros. De hecho, probablemente el parámetro que mejor discriminaría, que sería esta la línea azul, es la presencia de sombras en abanico, pero en general ninguno de ellos por sí solo ofrece un rendimiento diagnóstico muy bueno, y es muy importante aquí tener muy buena especificidad
especificidad para evitar, como digo, el falso positivo. Y este es otro metaanálisis mucho más reciente que también viene a comparar el rendimiento diagnóstico de la ecografía con la resonancia magnética y que vuelve a confirmar los datos. Es decir, realmente no necesitamos una resonancia magnética para el análisis de la adenomiosis, porque la ecografía nos da un rendimiento muy bueno. Ya ven ustedes que la sensibilidad no ha cambiado mucho, 81% respecto a lo que les he mostrado con metaanálisis de hace una década. Sin embargo, en los últimos años se ve una clara mejoría de la especificidad, que ya llega al 90% en muchos estudios, y que por lo tanto pues nos va a mejorar mucho la tasa, a disminuir mucho la tasa de falsos positivos. Concluyo, pues la ecografía es una técnica muy útil en el diagnóstico de la adenomiosis uterina, es reproducible en manos expertas para el diagnóstico de dicha patología y tiene un rendimiento diagnóstico igual que el de la resonancia magnética. Es importante utilizar la ecografía 3D y esta debería ser la herramienta estándar para el diagnóstico de esta patología. Y nada más, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Alcázar. Una excelente exposición, realmente muy didáctica, como decía el doctor Albinagorta. Escuchándolo uno se apasiona por este tema, le dan ganas de investigar más, de saber más. Muchísimas gracias, doctor, siempre por estar con nosotros y brindarnos todo su conocimiento. Bueno, hemos juntado las dos últimas charlas para hacer las preguntas. La doctora Alessandra Di Giovanni se va a reunir también con nosotros para tener un pequeño consultorio. Voy a comenzar con las preguntas para el doctor Albinagorta. Doctora Albinagorta, dentro de la evaluación para las vías urinarias, internacionalmente, en nuestro país primero, se acostumbra iniciar la evaluación, como describía la doctora Di Giovanni, con una vejiga a medio llenar. Sí, tengo que coincidir en eso con la apreciación que hizo la doctora, ¿no? El examen, bueno, personalmente yo primero comienzo informando a la paciente de qué se trata el examen, ¿no? Advirtiéndole que se trata de un examen que es largo, que es incómodo porque se realiza preferentemente por la vía vaginal, que puede producir dolor, y que lo vamos a realizar primero con la vejiga llena y después con la vejiga vacía, ¿no? Como ya lo mencionaba la doctora, y como dice la literatura, es necesario hacer la evaluación con la vejiga a medio llena, ni muy llena ni muy vacía. Doctor Alcázar, nos pregunta el doctor Díez si es que hay alguna diferencia entre los nódulos endometriósicos profundos en el miometrio externo y la adenomiosis de la zona externa del útero. ¿Se considera la adenomiosis externa diferente a la de la interna? Se considera una forma de adenomiosis que sí, incluso desde el punto de vista fisiopatológico, existe hoy una teoría que indica que la génesis de la adenomiosis externa es diferente a la génesis de la adenomiosis interna. Pero en relación a si existen diferencias respecto a lo que son los propios nódulos endometriósicos, que me ha parecido entender la pregunta así, bueno, no tiene nada que ver. Los nódulos endometriósicos en la vejiga o a nivel de rectosigma o en los ligamentos uterosacros suelen tener habitualmente una imagen bastante común de lesión hipoecoica, de bordes bien o mal definidos, de tamaño variable, mientras que las imágenes adenomióticas, aunque estén en el tercio externo del útero, pues no suelen tener esa característica propia de los nódulos extrauterinos, vamos a decirlo así. Ok, muchas gracias. Otra pregunta también del doctor Díaz al respecto de la adenomiosis es los cambios en la forma de la cavidad endometrial secundaria a la adenomiosis, por ejemplo, las formas del T por adenomiosis en las paredes laterales, ¿es parte de la evaluación? ¿Afecta la clasificación de severidad de adenomiosis?
Esa es una muy buena pregunta, la verdad. Muy buena pregunta, porque yo creo que sí debería de tenerse en cuenta a la hora de establecer la gravedad de la adenomiosis, puesto que modifica el volumen de la cavidad uterina y por lo tanto puede tener un impacto negativo en los resultados reproductivos. Sin embargo, ninguna de las clasificaciones que he explicado en la charla tiene en cuenta este detalle. Creo que debería de ser objeto de estudio y creo que, en mi opinión, sí que debería de tenerse en cuenta, sí. Sí, gracias. Doctor, un tema más para terminar con lo de adenomiosis. Se consideraba mucho que la adenomiosis focal era igual que la adenomioma. En la charla usted la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de la adenomiosis focal y la adenomioma? El adenomioma es una forma de adenomiosis focal, mientras que puede haber formas de adenomiosis focal que no corresponden a un adenomioma. Por ejemplo, el hallazgo de una única o un grupo muy próximos entre sí de áreas quísticas de borde hiperecogénico y el resto del útero se ve bien, pues eso sería una adenomiosis focal. Un islote ecogénico único podría donde no se ve una asimetría, no se ven sombras en abanico, por ejemplo, no se ve un útero globuloso, eso también sería una adenomiosis focal. Y el adenomioma es una forma de adenomiosis focal, probablemente la forma más clásicamente considerada como tal, pero no la única. Gracias. Doctora Vinagorta, con respecto a las lesiones, por ejemplo, usted mostró unas fotos de lesiones vesicales que se veían como tumoraciones. ¿Cuáles podrían ser las características que nos podrían hacer diferenciar de una tumoración, una neoplasia vesical, por ejemplo, frente a la presencia de una endometriosis vesical? Como lo mencionaba en mi charla, hay que tener bastante cuidado con evaluar la vascularidad de esas lesiones. Si bien las lesiones de endometriosis vesical pueden tener algo de flujo, no es lo característico, ¿no? En cambio las neoplasias pues van a tener normalmente una vascularidad pues profusa, y eso pues nos puede servir para orientar, para diferenciar, ¿no? En caso de que estemos frente a una neoplasia de vejiga. El uso de la cistoscopía previa a una cirugía podría indicarse en estos casos, ¿estaría indicado? Ciertamente, ¿no? En esa revisión que presenté de la Sociedad Europea de Urología, justamente se examinan diversas técnicas diagnósticas, ¿no? Y cuál es la indicación que tiene cada uno, ¿no? Y dentro de ellas pues está la cistoscopía. La cistoscopía también es una técnica que es bastante precisa para la detección y localización de implantes de vejiga, ¿no? Pero tiene en contra, ¿no?, de las técnicas de imagen, que es una técnica invasiva, ¿correcto?, ¿no? Y obviamente debe seleccionarse pues para casos específicos, ¿no? Uno de ellos es eso, ¿no? Obviamente hacer una cistoscopía previa pues si hay la sospecha de un cáncer de vejiga, ¿no? Quería explicar un poco la pregunta del doctor Díez, que preguntaba acerca de esto de la evaluación de las pacientes. Esto de la vejiga, ¿lo hace siempre en toda paciente en forma rutinaria o se hace solo en aquellas pacientes en las cuales hay una sospecha de endometriosis? Perdón, yo también quiero completar, porque yo también preguntaba hace un momento si se buscaba los nódulos profundos, había la necesidad de buscar los nódulos profundos en todas las pacientes en forma rutinaria en una evaluación ginecológica, o en qué pacientes podría ser necesario hacer esta búsqueda.
bueno, se busca cuando se hace una evaluación de endometriosis, ¿no? Si no es una evaluación de endometriosis, no se hace en forma rutinaria, ¿no? O sea, estamos hablando de dos procedimientos distintos, ¿no? O sea, si bien se complementan, ¿no? Pero son distintos. Una ecografía transvaginal de rutina, ¿no? Y un mapeo de endometriosis pues es un examen más extenso, más largo, ¿no? Que dentro de mi práctica, y en eso yo sé que el doctor Alcázar no va a coincidir conmigo, y yo coincido, por ejemplo, con el doctor Tripia, ¿no? Y con el doctor Mauricio León en hacer una preparación intestinal previa, ¿no? A pesar de que la literatura pues no encuentra una diferencia en la preparación intestinal y digamos la eficacia para hacer la prueba. Personalmente, ¿no? Coincido con la experiencia de otros expertos que sí han encontrado diferencia en hacer una preparación intestinal, ¿no? Para hacer una buena evaluación del intestino, ¿no? Probablemente las poblaciones sean diferentes, probablemente la dieta sea diferente, pero yo sí he encontrado en mi experiencia una diferencia. Entonces, yéndonos a ese punto nomás, ¿no? A ese punto de la preparación, a todas las pacientes con ecografía transvaginal que de repente vienen para una rutina, o que de repente vienen para un monitoreo folicular, o que de repente vienen, no sé, por una masa anexial, ¿no? O de repente es un chequeo. A todas las pacientes me vas a mandar a hacer una preparación especial antes de hacer una evaluación. Entonces eso no coincide. No sé, yo quisiera que el doctor Alcázar también nos dé una opinión al respecto. Bueno, Roberto, yo sí que coincido que con la preparación intestinal la capacidad que tenemos de poder ver la profundidad de la infiltración mejora. Y por lo tanto estaría de acuerdo en que se hiciera siempre una preparación intestinal en una paciente en la que sí que sabemos que tiene endometriosis pélvica profunda o una alta sospecha clínica de ello. Pero lo que coincido con el doctor Simone Ferrero de Italia, es que dado que las lesiones del recto sigma están prácticamente siempre 100% en cara anterior del recto, la preparación intestinal no mejora o no contribuye a poder identificar la lesión. Es decir, la capacidad que tenemos de identificar el nódulo pues no viene condicionada por la preparación, pero la capacidad que vamos a tener para determinar más fiablemente el grado de penetración de la lesión en la pared del recto sigma, sí. Por esa razón, pues sí que sería recomendable de que, ya que tenemos a la paciente, pues la podamos evaluar mucho mejor y por lo tanto que tenga la preparación intestinal. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas aquí en el chat. Voy a ir leyendo algunas, doctor Alcázar. Aquí nos preguntan si el signo de cabeza de indio, para los dos, si podrían ayudarnos con esto. La doctora Giovanni se ha disculpado, tiene algunos problemas con la señal y no puede volver a conectarse, pero a ver si nos pueden ayudar con esta pregunta. ¿El signo de cabeza de indio a qué se debe? A la cabeza empache en la evaluación intestinal de la endometriosis. Pues es a la retracción tisular que se produce como consecuencia de la reacción inflamatoria en el implante, ¿no? Que produce una retracción del tejido y esa retracción ecográficamente se traduce en unas espiculaciones muy marcadas que simulan, pues eso, aquí en España le diríamos penacho de jefe indio, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, el de Indian Dress. Entonces, la razón es esa: reacción inflamatoria, retracción del tejido, y esa retracción es lo que provoca la imagen que vemos con este signo. Y en la experiencia que ustedes tienen, ¿la presencia del útero retroverso flexo es más frecuente en los pacientes con endometriosis? Yo lo que diría es que sí, es más frecuente, pero porque se produce el fenómeno de la retroversión forzada como consecuencia de la adherencia.
no hay movilidad del ángulo cérvico-corporal. Es un útero en retroversión, pero porque está fijo al intestino o ha quedado fijado parcialmente al Douglas. Sí que los ves con más frecuencia. El famoso signo del interrogante en el corte sagital del endometrio es expresión de ese fenómeno. ¿Y a qué? La pregunta del doctor Pinto dice, ¿de qué depende el comportamiento de los nódulos en cuanto a la variedad de las imágenes? Se ven diferentes tipos de nódulos endometrióticos, algunos hipogénicos, anicogénicos. En general, lo he mencionado antes, prácticamente el 90% de los nódulos endometriósicos son hipoecoicos y con mucha menor frecuencia tienden a ser hiperecogénicos. La explicación de ello no es conocida definitivamente, pero lógicamente la pregunta es ¿por qué algunos son hiperecogénicos cuando la mayoría son hipoecogénicos? Pues probablemente por un diferente contenido dentro del nódulo, del tejido propiamente, una diferente composición tisular en cuanto a la relación de tejido cicatricial, la relación de colágeno y otras estructuras como las fibras de elastina, que es lo que podría explicar eso. En realidad no se ha estudiado, por lo menos hasta donde yo sé, no sé si Roberto tiene alguna información al respecto, y creo que esa podría ser la explicación. No, la verdad que no he encontrado ninguna publicación al respecto. Sí he visto, ¿no?, que hay diferente apariencia, pero predominan las lesiones hipocogénicas. Y yo quisiera, doctor Alcázar, hacerle una pregunta en relación a su experiencia con dos grupos especiales. Las adolescentes, me refiero a su experiencia con la evaluación. Pacientes adolescentes y el otro grupo, pacientes que tienen mucho dolor, ¿no? ¿Cómo proceden en estos casos con evaluación ecográfica? Nosotros, en las adolescentes que presentan un cuadro álgico de dismenorrea muy severa, especialmente si no responde bien a los tratamientos convencionales con antiinflamatorios, o que ya tienen cuadros de dolor crónico, sistemáticamente les hacemos una valoración ecográfica vía transvaginal cuando ya han tenido relaciones sexuales o por vía transrectal cuando no las han tenido. Y desde luego, toda mujer que acuda por un cuadro de dolor pélvico crónico o una dismenorrea severa, dispareunia, disquecia, es muy importante hacer bien el interrogatorio para obtener esa información. Todas esas son evaluadas sistemáticamente para la búsqueda de endometriosis pélvica profunda, porque la prevalencia es tremendamente elevada. De hecho, en las mujeres hay un par de metaanálisis de más de 1.000, de casi 2.000 chicas de entre 10 y 18 años evaluadas en múltiples estudios, que se sometieron a la laparoscopia por un cuadro de dismenorrea severa o de dolor pélvico crónico, o algunas de ellas incluso por dispareunia ya precoz, por la edad. El 64% tenían endometriosis. Por lo tanto, la prevalencia es tremendamente alta en ese grupo. Yo creo que es un grupo, y además es importante prestarle atención, porque como bien sabéis, el tiempo medio de demora entre que una chica consulta con un ginecólogo o con un médico de atención primaria por primera vez, manifestando síntomas que pudieran relacionarse con la endometriosis, hasta que se le hace el diagnóstico efectivo de la endometriosis, en diversos estudios aquí en Europa, el tiempo medio que transcurre es de 7 a 10 años. Si una chica con 16 años ya puede tener síntomas de endometriosis, puede tener una endometriosis y no se lo vamos a diagnosticar hasta los 24 o 26. Y esto, por eso cobra especialmente relevancia al grupo de las adolescentes. Y con respecto a las pacientes que tienen mucho dolor, doctor, ¿cómo maneja eso durante la exploración? Pues con mucho cariño y mucho cuidado, procurando ser muy gentil, pero insistiéndole en que es necesario pasar ese momento para eso. No me he visto en una situación en la que ella ha tenido que interrumpir absolutamente el examen debido a un dolor, digamos, totalmente intolerable por parte de la paciente.
pero sí que he pensado en ese escenario, ¿qué haría si se me diera ese escenario? Si se me diera ese escenario, seguramente lo que me plantearía, si tengo una muy alta sospecha de una endometriosis, cabría dos posibilidades. Uno, bueno, dejas la ecografía y planteas una resonancia, que te va a ayudar igual, contando con que la paciente no sufra cuadros de claustrofobia y demás. Y en casos extremos, en donde quieras hacer una valoración, no puede hacerse una resonancia por la razón que sea y no puedas evaluar, pues plantear hacer una sedación o incluso eventualmente pues un bloqueo de pudendos. Pero esos son escenarios que no se me han dado nunca. Es lo que yo he pensado lo que haría en caso de que se me diera esa situación. Doctor, y hablando de ese tema, hemos visto a lo largo de todas las charlas que la ecografía tiene muy buena sensibilidad y eficacia en la mayoría para el diagnóstico de la endometriosis en todos los planos. ¿En qué casos usted recomendaría hacer una resonancia, aparte del caso de, por ejemplo, adolescentes en que no se puede hacer la ecografía y las que tienen mucho dolor? ¿Hay alguna otra indicación que podría saltar la ecografía a la resonancia? Sí, claramente. La resonancia es una extraordinaria prueba de segundo escalón en la endometriosis pélvica profunda y yo creo que tiene dos claras indicaciones. Uno, paciente sintomática con hallazgos ecográficos normales, uno no ve ninguna lesión, pero el paciente tiene una clínica muy sugestiva de que pudiera haber una endometriosis, pues tenemos que asumir que se nos pueden estar escapando lesiones. Recordemos que multitud de metaanálisis demuestran que la sensibilidad promedio para detectar ciertas lesiones como ligamentos uterosacros, como fornis vaginal posterior, pues ronda alrededor entre el 60 y el 70%, y que tenemos un 30-40% de falsos negativos. Yo no lo veo, pero la paciente se queja. Entonces, en ese caso, claramente la resonancia puede ayudar, ¿vale? El famoso dicho, 4 ojos ven más que 2. Y segunda indicación, también para mí, también muy clara, para hacer una resonancia magnética, es en aquellas pacientes con enfermedad intestinal en las que se va a programar una cirugía. ¿Por qué? Porque no es infrecuente la aparición de lesiones multifocales o multicéntricas, particularmente en el área del intestino, y te puedes encontrar en quirófano con la situación de decir que pues aquí hay 2 o 3 nódulos, me tengo que plantear una resección más amplia, yo pensaba hacer una discoide, pero veo que aquí hay otro nódulo y voy a tener que hacer una resección terminal y anastomosis. Es decir, cuando haya afectación endometriósica del recto sigma, en la cual hay una programación quirúrgica prevista, si no hubiera cirugía prevista y voy a tratar médicamente el caso, probablemente no, pero si voy a ir a quirófano con ella, seguramente sí. Nosotros en la clínica no hacemos, porque hacemos ecoendoscopia, pero si no tuviéramos la ecoendoscopia, seguramente pediríamos resonancia, para evitar encontrarnos con la situación que se nos dio tiempo atrás, de donde parecía que había un nódulo, te encontrabas que eran 3 durante el acto quirúrgico. Y el uso de la ecografía transrectal, así como la ecoendoscopía, ¿se usa todavía? La ecografía transrectal, si te refieres a la endoanal de 360 grados, sí que se emplea. Nosotros en la clínica, en realidad, como disponemos de ecoendoscopio, pues lo pedimos muchas veces para comprobar las lesiones y el grado de infiltración de la lesión intestinal. A mí me parece una técnica excelente, porque nos da una resolución muy buena. La cuestión es tener el equipamiento y tener el ecografista o el ecoendoscopista para poder hacer la prueba. Y en España no hay tanta experiencia como en general en los hospitales como ocurre en el nuestro para hacer ecoendoscopia baja dirigida a patología ginecológica. O sea, dirige mucho a la detección de lesión intestinal, ¿no? Pero no tanto a la patología ginecológica. Por lo tanto, yo creo que sí que tiene un lugar importante, desde luego que sí.
Muchas gracias. Doctor, hay una pregunta del doctor de la Cruz que dice, ¿qué características de adenomiosis se relacionan con trastornos menstruales? ¿Hay alguna? Sí, fundamentalmente, clarísimamente, la interrupción de la interfase mioendometrial y las lesiones quísticas subendometriales muy próximas al endometrio. En general, las lesiones, hablando solo del trastorno funcional, estoy hablando de hipermenorrea, sangrado menstrual abundante. Las lesiones del tercio interno del miometrio y específicamente estas que menciono. Bueno, habíamos visto que la ecografía ha desarrollado mucho en el campo tanto de la obstetricia como de la ginecología. Nosotros todavía aquí en nuestro país tenemos ecografistas que se dedican a ambas cosas. ¿Es momento, para ustedes, según su opinión, es momento ya de diferenciar entre aquellos que hacen solo ecografía ginecológica de la obstétrica? Para mí, sin duda alguna. Sí. Sí, en mi opinión, voy a comentar un momento, perdona, Roberto. Sí, claro. En mi opinión, depende del entorno en el cual se desarrolle la práctica, ¿no? Y pienso que en los hospitales de referencia, hospitales que tienen un servicio de obstetricia o materno hospital y que tienen un servicio de ginecología, es obligatorio tener una plana de especialistas en ecografía ginecológica, ¿no? Volviendo al punto de incluir sistemáticamente la valoración de implantes o la búsqueda de implantes endometrióticos en una ecografía transvaginal de rutina, eso va en contra totalmente de la especialización, ¿correcto? Porque hay que entender que hay un esquema de costos, ¿no? en la atención de cualquier servicio de salud. Es algo que nosotros siempre nos olvidamos, ¿no? Nosotros prestamos un servicio, ¿no? Y ese servicio, por más que trabajemos en una institución pública, tiene un costo, ¿no? que está medido de acuerdo a la producción, ¿no? Yo le respondería al doctor Díez que hizo la pregunta, ¿no? Incluía sistemáticamente la búsqueda de focos endometrióticos, ¿no? Una ecografía transvaginal, ¿no? Si fuera usted, doctor Díez, yo sí lo haría, ¿ok? Porque es un experto, ¿no? Pero sí que si eso lo ponemos en contexto, ¿no? de la práctica general de cualquier ecografista, no aplica, ¿no? No debería estar dirigido pues a instituciones de referencia, ¿no? En este caso un servicio de ginecología especializada de un hospital grande, como podría ser el Hospital Radiati del Dr. Hernández, o podría ser el hospital Loaiza, por decirlo, el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Entonces, cada procedimiento tiene que tener un código y tiene que tener un tarifario, ¿no? Y eso aplica no solo a un servicio privado, sino también a un servicio público, ¿no? Acuérdense que todo lo que nosotros producimos en los hospitales, ¿no? Pasa por una programación de presupuestos, ¿no? que lo paga salud, o lo paga el CIS, o lo paga el ministerio, ¿no? Todo tiene un costo, ¿no? Eso lamentablemente nosotros nos olvidamos y nuestro entusiasmo, ¿no? de querer incorporar técnicas adicionales, al final no terminamos logrando el objetivo, ¿no? Que es buscar el desarrollo de unidades especializadas, ¿no? Y esas unidades especializadas pues tienen que tener procedimientos específicos, que tengan un código específico, que tengan un tarifario específico, ¿no? Para que se justifique, ¿no? A nivel de gestión, se justifique su implementación. Conversando justamente de esto, hemos visto que la ecografía nos puede ayudar muchísimo para el diagnóstico y para el manejo de la endometriosis, pero no es que lo pueda hacer cualquier persona, necesita un grado de experimentación
orientación, como dice el doctor Alcázar, necesitamos manos expertas porque hay mucha diferencia entre lo que puede contar una persona que tiene experiencia versus otra que no la tiene. ¿Cómo alcanzar esta experiencia? ¿Cuánto tiempo? Nos decía la doctora que de repente no se define mucho, pero ¿cuánto tiempo podríamos definir que una persona se debe preparar? ¿Dónde se debe preparar? ¿Qué casos podría prepararse para alcanzar este grado de expertise y decir esta persona es experta en el diagnóstico de, en este caso, endometriosis? Bueno, yo más que tiempo entiendo que la experiencia se adquiere enfrentándose al caso. Por lo tanto, yo creo que la curva de aprendizaje se mide por procedimientos hechos y comprobando el resultado de esos procedimientos, que en el caso de la endometriosis pues debe ser o bien idealmente los hallazgos quirúrgicos o como mínimo la coincidencia con el profesor, digamos, con quien te está formando, con el experto. En ese sentido, pues hay unos cuantos estudios en la literatura, y en general lo que se ha visto es que para alcanzar la competencia y poder luego mantenerse en ese nivel de competencia, dependiendo del tipo de lesión de endometriosis pélvica profunda de la que hablemos, por la localización, el número de exámenes no es muy grande, realmente no es muy grande. Pueden ir alrededor de los 15-20 exámenes tutorizados para detectar la enfermedad a nivel de la vejiga, por ejemplo, a ser necesario entre 50 y 60 exámenes tutorizados para evaluar bien el rectosigma o los ligamentos uterosacros, ¿no? Por lo tanto, habría que irse a los máximos, es decir, más o menos entre 50 y 60 exámenes tutorizados, bien tutorizados, lógicamente, para ver todas las posibles lesiones que hay. Y luego el segundo punto para mí muy importante, para que alguien, digamos, se ponga en la etiqueta de experto, es comprobar que esa competencia adquirida durante el proceso de aprendizaje se mantiene posteriormente en el tiempo. Es decir, que haya un control de calidad que como mínimo debería ser propio, pero que idealmente debería ser externo, al menos en los primeros tiempos posteriores al haber hecho la curva de aprendizaje. Y yo lo que hago muchas veces con los digamos, los que vienen a aprender conmigo, es que en el tiempo posterior les pido que una vez que han completado la formación conmigo durante al menos 6-8 meses, pues pasado ese tiempo me reviertan, tenga yo el feedback de su rendimiento para comprobar eso. Obviamente no todo el mundo lo hace, pero creo que eso sería la manera, y las cifras y el tiempo, pues eso lo puedes hacer en 2 meses si estás en un centro de referencia formándote, o puedes necesitar 8 meses para alcanzar esos números. Bueno, ha sido una mañana bastante fructífera, bastante interesante, doctor. Muchísimas gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros y contestar todas las preguntas. Ha sido un honor contar con ustedes, también con la doctora Giovanni. Es una lástima que no los podamos tener aquí en vivo y en directo, pero bueno, por las circunstancias esperemos que esto pase pronto, y como siempre lo esperamos brazos abiertos aquí en el Perú. Cuando usted desee, sabe que esta es también su casa y lo queremos y lo pretendemos. Bueno, el placer es mío, de verdad, ¿eh? Yo verdaderamente cuando estoy con vosotros me siento como en casa, eso ya es una realidad. Me siento entre amigos, esa es otra realidad, y de verdad que el que queda el honor es el mío. Así que efectivamente yo también confío en que podamos vernos pronto, pero de verdad, insisto, yo soy el que está agradecido por vuestra invitación, vuestra gran confianza, que para mí no deja de ser un reto, y hasta la próxima, porque estaré aquí para vosotros. Gracias también al doctor Vinagorta. Yo quería agradecerle y también agradecerle ese impulso que le está dando a la ecografía ginecológica peruana.
que podamos alcanzar esos niveles internacionales, esos estándares. Gracias por empeñarse y por seguir ahí detrás de esta área. Muchísimas gracias y felicitaciones de verdad a los dos por sus charlas, estuvieron excelentes. Gracias, doctora Torres. De verdad coincido que ha sido una mañana bien fructífera, me parece. Me ha dado mucho gusto encontrarme con el doctor Alcázar, ¿no? Siempre es un gusto saludarlo y reiterarle, ¿no? Siempre la invitación aquí a su casa, ¿no? Y a la sociedad peruana. Muchas gracias, doctor, por su participación. Placer mío. El doctor Walter Ventura también estaba conectándose con nosotros, no sé si ya está disponible. Doctor, sí. Gracias, Esperanza, gracias. Estaba disfrutando de la charla entre ustedes, en realidad muchos consejos que tomar de ambos expertos. Gracias, doctor Juanes Alcázar, por su disposición siempre de estar con nosotros. Usted es un amigo más no solamente de nuestro país, sino especialmente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido y Masterigrafía. Como decía Esperanza Torres, aquí lo apreciamos bastante y seguramente pronto lo tendremos aquí con nosotros. Gracias, doctor. Igualmente, gracias, doctor Roberto Walter. Igualmente, gracias, doctor Roberto Vinagorda. Sabemos del trabajo que viene haciendo en lo que es ecografía ginecológica, especialmente en endometriosis. Estamos dispuestos a aprender también de usted. Gracias, doctora Esperanza Torres, por la moderación, por la brillante moderación que acaba de hacer. Ha hecho un panel de discusión bastante interesante y a nombre del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Ultrasonido, Hemostasis y Ginecología, le damos las gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Despedirme y agradecerle, doctor Ventura, por la confianza y, como siempre les digo, ecografía ginecológica, que es tan importante, ¿no? Como hemos recalcado tanto, ha avanzado tanto como la ecografía obstétrica, que ya merece un espacio especial para que los ginecólogos que estén interesados en ecografía ginecológica se puedan desarrollar y podamos tener mejores diagnósticos para tener mejores tratamientos en las pacientes en toda la patología ginecológica. Muchísimas gracias.